Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos al curso Lo que el Buda enseñó. Hoy vamos a tratar de la clase número 7, el capítulo número 7 que trata de meditación o de cultura mental o bhavana. Y bueno, esto lo recuerdo pues que tiene que ver con el libro del venerable Walpola Rahula, ahí lo pueden ver. Y el título del libro es Lo que el Buda enseñó, y esto es parte de un curso que estamos dando. Ya nos queda únicamente un capítulo más, el capítulo 8, y ya está por ahí disponible en YouTube o Facebook para que ustedes puedan aprender. Y recuerden que el texto se puede encontrar, si lo buscan, en PDF, y se lo pueden descargar tanto en español como en inglés. El espíritu del curso, una vez más, recuerdo que es el espíritu de Dana, generosidad, esa es la motivación, y la cita famosa del Dhammapada 354, el regalo del Dhamma supera todo regalo. Así que, por favor, si lo tienen a bien, les parece útil este curso o cualquiera de sus clases, pues si las pueden compartir con otras personas que les pueda interesar, pues muy agradecido, y que sea por el bien y felicidad de cuantos más mejor. Gracias. Bueno, empezamos un poquito sobre el tema de la cuestión de la meditación. Venerable Walpola Rahula pues dice que la meditación pues tiene efectos positivos, pero en el budismo tiene fundamentalmente como cometido el lograr un estado de salud mental perfecta, un estado que eso también conlleva el desarrollo de una serie de factores mentales, entre los cuales pues, se encuentra la sabiduría, pero el equilibrio, la tranquilidad, ¿no? Pero sobre todo él enfatiza la cuestión de la salud mental, una salud mental perfecta, ¿no? Para diferenciarla del sentido ordinario de salud mental, ¿no? De no estar loco. Aquí se trata de salud mental mucho más que no estar loco, sino llegar a la plenitud del desarrollo de la mente. Explica que es más difícil, mucho más difícil, lograr la salud mental que la salud física, y que, por supuesto, es mucho más que la ausencia de enfermedad, sino que conlleva esta salud mental perfecta, que es el objeto. Recuerden que nirvana también se utiliza como uno de los sinónimos de nirvana es no enfermedad, ¿no? Arogya. Conlleva la liberación de la mente de las impurezas y de los estados que le hacen sufrir y le hacen tener una insatisfacción existencial, etc. Entonces la meditación contribuiría a contrarrestar esos estados negativos y poco a poco ir desarrollando unos estados mentales más positivos, ¿no? y más conducentes a una felicidad duradera, plena y no dependiente de lo externo, simplemente. Unas aclaraciones para que quede clarito lo que no es la meditación y lo que significa y lo que no significa. Entonces es importante aclarar desde el principio que hacer meditación para el Buda, para los textos del budismo más antiguo, no es algo que tiene que ver con el escapar, ¿no? el huir de la sociedad, el marcharse del mundo y renunciar a las actividades de la vida cotidiana. Eso no es la meditación. Tampoco es única o exclusivamente el retirarse a un monasterio alejado de la sociedad, ni tampoco no significa lograr estados de trance, estados místicos, de absorción en unas dimensiones ocultas y esotéricas. No, eso tampoco es el cometido, ni el objetivo, ni para lo que se hace meditación. Tampoco es una práctica rutinaria asociada a una serie de rituales y ceremonias religiosas. Y tampoco se hace con el fin de aspirar a desarrollar poderes sobrenaturales, nuevamente esotéricos, misteriosos, como un tercer ojo o cualquier otra facultad extrasensorial. Ese no es el cometido
ni la finalidad de la meditación, al menos para el Buda y para las tradiciones budistas. Si bien recuerden que algunos efectos secundarios de la práctica meditativa, ya cuando es muy avanzada, puede ser el desarrollo de ciertas capacidades psíquicas. Eso está en los textos, ¿no? Con lo cual tampoco hay que negarlo, y uno puede desarrollar ese potencial de la mente que está ahí por explorar y por sacar a la luz. Eso también hay que decirlo. Clarísimamente, el meditar, la meditación en el budismo y para el Buda, significa cultivo o desarrollo de la mente. El término que se utiliza es el término bhavana, que precisamente significa traer algo a la existencia. Algo que antes no existía, pues traerlo a la existencia. En ese sentido, cultivar, ¿no? Y desarrollar. El propósito de este cultivo de la mente es purificar la mente de deseos egoístas, odio, malevolencia, apatía, preocupaciones, desasosiego, duda escéptica y un sinfín de factores y estados mentales que se consideran negativos y contraproducentes, perjudiciales para el logro de la felicidad del nirvana. También la meditación trata de, obviamente, no solo contrarrestar lo negativo, sino promover lo positivo, en este caso, factores mentales como la concentración, la plena consciencia, la atención, la capacidad analítica, la inteligencia, la voluntad, el esfuerzo, la determinación, la energía, la confianza, la alegría, la calma, el amor, la compasión, en fin, la lista es interminable. Y finalmente, eso sí, el cometido o fin último de esta práctica meditativa es el logro de la sabiduría y el nirvana. Recuerden que la sabiduría, el cultivo de la mente, también necesitan de la colaboración de una forma de vida ética, ¿no? Lo que se llama sila, que sirve de fundamento, de base para que este cultivo de la mente sea verdaderamente efectivo y lleve a esa finalidad de la sabiduría y la realización del nirvana. Se habla de dos tipos de meditación. Una pre-budista y que el propio Buda asumió de los maestros de su contexto histórico y cultural, que es la meditación de serenidad o de calma, que es samatha, que es una meditación que tiene la finalidad de desarrollar sobre todo estados de concentración profunda, estados de recogimiento, unificación mental. Y esta forma de meditar no es exclusiva del budismo o del Buda, sino que el Buda la recibe de maestros de su contexto, y se considera que este tipo de meditación llega a estados muy sublimes, muy placenteros, es un placer espiritual diferente a los placeres sensuales, muy elevados y en los cuales uno se puede también enredar, ¿no? Y se puede desarrollar apego por ellos, y en ese sentido puede ser hasta contraproducentes, ¿no? Si uno se enreda en ellos y se apega a ellos, pero lo importante aquí es que no se consideran suficientes para la liberación. Sí que son de ayuda, sí que son un medio que favorece el desarrollo de ciertas facultades intelectuales, de sabiduría, de intuición, pero por sí misma, por sí sola, la meditación de serenidad o de calma no conduce a esa liberación. El otro tipo de meditación, me parto un poquito para que se lea mejor, es la que es propiamente una innovación, una novedad del Buda, que es utilizo el término Pali, vipassana, literalmente, pues bueno, el prefijo vi, pues connota claridad, pero también claridad no solamente en el sentido de visión, sino también de comprensión. Entonces, por eso lo de cabal, ¿no? La traducción. Y pasana del verbo passati es ver, pues ver claramente, ver cabalmente, ver cómo son las cosas, tal y como son, ¿no? Entonces, esta meditación de visión cabal conduce fundamentalmente a la sabiduría, a ver las cosas como son, y uno ve que las cosas están vacías de un yo
permanente, un yo sustancial absoluto e incondicionado y separado y autosuficiente. O al revés, uno lo que percibe es una interrelación de causas y condiciones, una interdependencia de causas y condiciones, y esto es lo que tiene que ver con la sabiduría, ¿no? Tanto la doctrina del Anatman o Anatta, el no yo, la vacuidad de yo, y también la doctrina de la condicionalidad específica o el origen en dependencia de las cosas. Y esto también va asociado a la realización del nirvana, y pongo realización no en el sentido inglés de realize, sino en el sentido de hacer. Es un proceso que hay que hacerlo realidad, ¿no? Recuerden que aparece el verbo nirvanizarse. Uno tiene que lograr esta nirvanización, ¿no? Por eso digo realizar esa nirvanización, que supone la liberación del sufrimiento y la extinción, que es lo que literalmente significa nirvana, la extinción de los fuegos que consumen la mente humana. Generalmente se destacan tres: el fuego del deseo ávido, deseo con pasión o con apego, la aversión, odio, ira, y el otro fuego es pues la ofuscación, la confusión, ignorancia, ¿no? Esos tres fuegos son los que se extinguen, y la extinción, esa realización del nirvana, la realización de esa extinción, es lo que genera ese sufrimiento, y esto se consigue gracias a la meditación de visión cabal, que generalmente va precedida, no siempre, pero lo normal es que vaya precedida y sea apoyada por la meditación de calma o de samatha, ¿no? La meditación de visión cabal, de vipassana, incluye muchos ejercicios y no solamente se refiere a un estado contemplativo no discursivo, sino que hay también meditaciones de carácter discursivo, es decir, de carácter que utilizan razonamientos, reflexiones, consideraciones sobre distintos aspectos de la realidad, la naturaleza de las cosas, pero estos métodos, llamémoslo analíticos o meditación analítica discursiva, que tienen una finalidad, ¿no? Es como el budismo generalmente utiliza la filosofía en este contexto, ¿no? La filosofía budista tiene sentido dentro de esta práctica meditativa de vipassana, pero para trascender este nivel discursivo y lograr un nivel más elevado que está más allá del conocimiento meramente conceptual y filosófico, ¿no? Es una experiencia directa, una comprensión, una penetración o atravesar la realidad de las cosas, ¿no? Para verlas tal y como son. Y entonces, aparte de estos métodos analíticos discursivos, también existen otros métodos que no son discursivos, que son más bien contemplativos, en el sentido de que no conllevan el pensar y repensar y reflexionar, sino simplemente observar, ¿no? Atentamente, tomar conciencia de las cosas. El término que se utiliza, bueno, ya lo iremos viendo, es anupassana, que es ver detenidamente, de ahí la idea de contemplación u observación, y la idea de atención, ¿no? De sati, ¿no? De tomar conciencia de las cosas. El texto fundamental para estos ejercicios, hay muchos, ¿no? Hay muchos, y luego también por todo el canon, por todo el Sutra Pitaka. Pero este texto, el Satipatthana Sutta, que es el número 10 del Majjhima Nikaya, del Digha Nikaya, no me acuerdo ahora el número, el 31 puede ser, puede estar equivocado. Pero bueno, aparece en dos lugares, y luego todo esto habría que complementarlo pues con el Sutta sobre la atención a la respiración, que es el 118, del Majjhima Nikaya, también el Sutra sobre la atención al cuerpo, que creo que es el 119, o esos dos, 118, 119, también muy importantes para complementar lo que dice el Satipatthana Sutta. Y es un texto, igual por la Rajula explica, que se recita en muchos contextos, pues en monasterios, en templos, incluso en las casas. Cuando alguien está en el lecho de muerte, pues llegan ahí los monjes y empiezan ahí a recitar textos, y entre los textos que recitan, por su carácter
protector y que tienen un especial poder, se considera, pues está el Satipatthana Sutta. Y lejos de ser algo que no está conectado con la vida cotidiana, la meditación del Satipatthana Sutta, las meditaciones que allí se describen, están relacionadas, o pueden relacionarse al menos, con la vida y las actividades cotidianas, ¿no? Aunque el contexto originario, como se describe en el texto, es un bhikkhu que se retira a un lugar silencioso, aislado, para poder practicar realmente en las raíces de un árbol, o puede ser también una cabaña, en fin, un sitio. La clave es que sea silencioso y conducente a la meditación. Y aquí, pues en este texto se distingue entre cuatro tipos de ejercicios, cuatro patana, que es o bien fundamentos o bien establecimientos, pero que a mí me gusta la traducción aplicaciones, aunque no es la más literal, pero es la que mejor connota de lo que aquí se está tratando, ¿no? 4 aplicaciones de la atención. Son 4 dominios de la realidad. Esos 4 dominios son el cuerpo, kaya, las sensaciones, vedana, y la mente, chitta, y luego a los dhammas, ¿no? Que prefiero no traducirlo porque se puede entender como doctrinas o factores mentales, pero aquí ya veremos que se refiere fundamentalmente a aquellas categorías, aquellos conceptos que nos permiten estructurar, comprender la experiencia propia y la naturaleza de la realidad en general a través de la experiencia propia. Bien, el término que traduzco por atención es sati. Sati es un término que es complejo y que tiene muchas connotaciones. Ahí pongo algunas. Literalmente tiene que ver con memoria, con recordar, ¿no? Pero también connota la idea de tener presente, de prestar atención, también la idea de tener cuidado, estar alerta, vigilante, diligente. Todos estos connotaciones están de alguna forma presentes en el término sati. Y lo que me gustaría aquí destacar, es el carácter moral, el carácter ético que tiene el término sati dentro del budismo. Uno puede quedarse con aspectos de sati, o solamente el principio de sati, la simple atención, y construir eso como si fuera la totalidad de sati. Y eso es un poquito el mindfulness, ¿no? El movimiento mindfulness se ha quedado con un concepto bastante limitado, restringido de lo que es sati, ¿no? Es la atención pura, atención simple, que es que sí es un aspecto de sati, pero no es la totalidad de sati. Por eso hay que tener cuidado de no reducir sati no traducirlo por mindfulness, y por eso también yo evito atención plena, porque es la traducción que se hace del mindfulness. Entonces, para un poquito dejar claro que aquí estamos tratando con un concepto más amplio, ¿no? Entonces, atención es muy buena traducción, que no es ni necesariamente plena ni simple, ¿no? No es, ahí lo tienen, ni es el mindfulness ni es simplemente el bare attention. Sí que se podría hablar de sati en un sentido pleno, atención plena, cuando es sama sati, es decir, cuando entra dentro de las prácticas del sendero, y cuando va acompañada de otros factores del sendero, ¿no? Sama sati por sí sola tampoco, ¿no? Necesitaría, para ser plenamente sati, o sama sati, necesitaría de la recta visión, del recto esfuerzo, la recta concentración. Entonces, en las fotos que he puesto, me ha parecido que es útil quizás comparar sati en este sentido de atención a 2 señales de tráfico, que no sé si se utilizan también en otros países, ¿no? Pero en España se utiliza la señal de tráfico con esa palabra recuerde, ¿no? Recuerden que sati significa recordar, ¿no? Entonces, pero fíjate, es un recuerde que te está pidiendo que estés atento, que estés alerta, que puede haber peligro y que puede haber estados mentales negativos en los cuales no debes de caer o no debes consentir, sino que tienes que estar siempre allí en ese estado de atención para no, en este caso, no tener un accidente
en una curva, ¿no? No ir a más de 90 kilómetros por hora, o cuidado, recuerde que por ahí cruzan niños, que hay una escuela cercana, pues entonces sati connota, es lo que digo que tiene un sentido moral, ¿no? Que es cuidado con las cosas malas, con las cosas perjudiciales, y cuidado con las cosas buenas y beneficiosas para fomentarlas, ¿no? Eso está inbuilt, ¿no? Es necesariamente un aspecto de sati. Desgraciadamente eso se ha perdido bastante con el movimiento mindfulness, ¿no? Que, repito, ha limitado este concepto muy profundo, muy amplio budista a una simple observar las cosas de forma sin juzgar y sin pensar. Entonces, sati puede a veces implicar pensamientos y otras veces no. Eso también es importante aclararlo, ¿no? Que hay una sati discursiva, hay consideraciones que conllevan reflexión, y otras que simplemente de carácter contemplativo, ¿no? Sin discurso, sin pensar, simplemente observando. Entonces, las dos son sati. Por eso yo me resisto a traducir esto por mindfulness o por atención plena, porque eso supone un concepto restringido, limitado de lo que es sati. Por eso prefiero atención en general. Dentro de los ejercicios, las aplicaciones o los fundamentos o los establecimientos, porque esto es un poquito anglicismo, traducción del inglés, establishing of mindfulness, por eso mejor aplicaciones. Se divide, pues bueno, hay una serie de ejercicios. La atención al cuerpo pues conlleva 14 ejercicios. El primero, y quizás más importante, es la atención a la respiración. Luego viene ahora iremos poquito a poquito. Luego la atención a las 4 posturas, ¿no? De estar tumbado, sentado, de pie o caminando. Luego actuar con lucidez, ¿no? Sampajana, que significa con plena conciencia, ¿no? O con conocimiento pleno de lo que uno está haciendo, ¿no? Lucidez me parece que es una buena traducción de Sampajana, pero en inglés predomina comprensión clara, ¿no? Clear comprehension es la más común en inglés. Pero vamos, lucidez es la que sugiero como mejor. Entonces aquí se refiere a todas las actividades que uno realiza en la vida cotidiana. Luego leeré un textito, que son objeto de atención. Luego hay una serie de ejercicios que contemplan las distintas partes del cuerpo o los elementos, los 4 elementos, ¿no? Fuego, aire, tierra, etcétera, que es un poquito para desapegarse, ¿no? Para desasirse, para no desarrollar apegos hacia el cuerpo tanto propio como de otros. Curiosamente, aquí en el movimiento mindfulness, lo que se ha desarrollado a partir de un ejercicio que viene de la atención al cuerpo es lo que se llama el escáner, ¿no? El body scan, el escaneo corporal, ¿no? Que es ir yendo por distintas partes del cuerpo practicando la atención. Esto lo encontramos aquí, pero en el contexto budista tiene una finalidad de desapegarse, ¿no? De ver el aspecto no atractivo del cuerpo para soltar, ¿no? Y no aferrarse a ese cuerpo físico. Eso en el escáner corporal del mindfulness no aparece, ¿no? No existe. Pero es interesante, ¿no? Contrastar cómo un ejercicio ha llevado a otro, o cuál es la relación que hay entre ellos. Luego, la contemplación de los elementos, ¿no? Los 4 elementos de la cosmología tradicional. Y luego las contemplaciones del cementerio, del crematorio, que es donde uno observa por distintas fases de descomposición del cuerpo, un cuerpo ya fallecido, ¿no? En el osario. Bien, el que más se destaca, y creo que con muy buenas razones, en el texto de lo que el Buda enseñó, es la atención a la respiración. ¿Y por qué es tan importante la atención a la respiración? Bueno, pues porque sabemos que fue gracias a esta práctica que el Buda logró el despertar, ¿no? Y entonces él la recomienda mucho. Dice, hay que cultivarla continuamente, tal, y que puede llevar a estados muy beneficiosos, incluso al desarrollo de sirve
para las 4 aplicaciones de la atención, también sirve para desarrollar los 7 factores de la iluminación, es decir, es un ejercicio muy completo que es muy versátil y puede aplicarse y utilizarse para muchos fines distintos, ¿no? Sirve tanto para la meditación de calma y serenidad como para la meditación de visión cabal, es decir, se presta a muchas distintas funciones, ¿no? En ese sentido hay que destacar. Sí. Bueno, ¿cómo practicar la atención a la respiración? No intento ahora dar una clase de meditación, pero sí brevemente que en los textos se recomienda el sentarse con las piernas cruzadas, aunque Venerable Pola Rahula dice que, bueno, que lo importante es tener la espalda recta, que uno se puede sentar también en una silla y no pasa nada. El tronco hay que tenerlo erecto o erguido, recto, la clave es ni demasiado tenso ni demasiado relajado, ¿no? Sino que un término medio entre exceso de tensión y luego exceso de relajamiento. Las manos, en el regazo, lo importante es que no haya tensión. Lo más común en las tradiciones budistas es ponerlas en el regazo, en una posición así, es lo más normal. Pero vamos, pueden encontrar también así, es decir, da igual. Lo que sea más cómodo. La idea es que lo que les sirva para estar cómodamente realizando el ejercicio. Esa es la clave y es lo fundamental. Los ojos cerrados o semiabiertos o incluso abiertos, depende, nuevamente. Yo siempre recomiendo a mis alumnos que cierren los ojos porque si se están entreabiertos o están abiertos hay mucha dispersión, hay mucha distracción, entonces por eso mejor cerrarlos. Pero vamos, si uno los mantiene, lo más tradicional es semiabiertos y observando la punta de la nariz o observando lo que está más o menos delante de uno, a 1 metro, 1,5 metros. Y luego el texto habla del término parimokka, que puede interpretarse o bien como prestar la atención en torno a la boca, o la otra traducción posible es atender a lo que está enfrente, ¿no? Más o menos a 1,5 metros en el suelo, y se recomienda pues, permanecer así para realizar este ejercicio. Una vez que uno empieza, pues lo que tiene que hacer es simplemente observar el entrar y salir del aire, ¿no? La inhalación, la exhalación. Es un ejercicio donde no hay que forzar la respiración, tiene que ser una respiración natural, mejor si puede ser abdominal que no. Hay gente que recomienda empezar esta práctica poniendo la mano derecha en el abdomen, porque ahí se percibe más fácilmente que no en la nariz o en la boca. Entonces, como ustedes quieran, ¿no? Observar la respiración allá donde se pueda ver mejor el entrar y salir del aire y notar si las inhalaciones son profundas o cortas, y si tienen los ojos entreabiertos, no levantar la vista y mantener la vista en un punto, ¿no? No siguiendo los estímulos sensoriales por aquí y por allá. Venerable Rahula recomienda este ejercicio un par de veces al día, por la mañana y por la tarde. Él habla de 5 o 10 minutos. Hay gente que diría, bueno, un poquito más, 20, mínimo de 20, mañana y tarde, y eso tiene efectos muy positivos de muchas clases. Aparte de desarrollar la calma y la concentración, pues también se puede, repito, utilizar para comprender la naturaleza de la realidad, ¿no? Ver cómo todo fluye, cómo todo es transitorio, cómo hay sensaciones que van y vienen, hay factores mentales que van y vienen, surgen, cesan. Entonces, eso también se puede hacer mientras se está haciendo la atención a la respiración, o simplemente uno puede concentrarse en la respiración y tratar de abstraerse de todo lo demás, ¿no? Eso sería más hacia la meditación de serenidad. Y esto se considera, y hay estudios ya que demuestran que este tipo de ejercicios son buenos para la salud física, para la salud mental, relajan, ayudan a dormir mejor, se es más eficiente durante el trabajo, ¿no? Este tipo de meditaciones tranquilizan, etc. Tiene muchos valores positivos, lo que queríamos decir. Una selección de
de cómo aparecen en los textos. Dice así, dice, bueno, atento inspira y atento expira. Sato, de sati. Cuando la inspiración es larga, sabe, conoce, la inspiración es larga. Cuando la expiración es larga, sabe, la expiración es larga. Cuando la inspiración es corta, sabe, la expiración es corta. Cuando la expiración es corta, sabe, la expiración es corta. Se entrena así. Inspiraré sintiendo todo el cuerpo. Aquí hay gente que dice que se está refiriendo a todo el cuerpo de la respiración, es decir, al proceso de la respiración, todo, desde que empieza hasta que termina una inhalación, pero también se podría interpretar como atención al cuerpo, ¿no? Aunque lo más tradicional en el Theravada al menos es al cuerpo de la respiración, ¿no? al principio y final de la respiración. Se entrena así, expiraré sintiendo todo el cuerpo, se entrena así, inspiraré tranquilizando el cuerpo o el cuerpo de la respiración, se entrena así, expiraré tranquilizando el cuerpo. En el Satipatthana Sutta no hay más tétradas, ¿no? Estos de se entrena así son 4 versos, y le llamamos tétrada, ahora no me sale. Pero en el discurso o sermón sobre la atención a la respiración, ahí aparecen más tétradas, ¿no? 16. Los 4 primeros serían para la atención al cuerpo, la aplicación de la atención al cuerpo. La siguiente los siguientes 4 serían para la atención a las sensaciones, los 4 siguientes para la atención a chitta, a la mente, y los 4 últimos para la atención a los dhammas. Entonces yo les recomendaría ir si lo que quieren hacer es atención a la respiración, ir a este sutta, ¿no? Sobre el Anapanasati Sutta, ¿no? Donde se aparecen estos 16 grupos de instrucciones para practicar este entrenamiento. No me sale. Bueno, otro ejercicio es las posturas y las actividades del cuerpo. Bueno, pues he puesto ahí como aparecen los textos para que lo vean. Cuando camina, sabe, estoy caminando. Cuando está de pie, sabe, estoy de pie. Cuando está sentado, sabe, estoy sentado. Cuando está recostado, sabe, estoy recostado. Y así sucesivamente, sabe la postura que su cuerpo adopta. Entonces, el hecho de que sean estas 4 no significa que haya que limitarse única y exclusivamente a estas 4, ¿no? Ahí aparece uno corriendo, pues también puede hacer la práctica de atención a la respiración o al cuerpo mientras está corriendo, no solo caminando. Y el siguiente fragmento es de lo que actuar con lucidez, sampajana, o plena consciencia. Dice así: además, un bhikkhu actúa con lucidez, sampajana, cuando se va y regresa. Actúa con lucidez cuando mira hacia adelante o a su alrededor. Actúa con lucidez cuando encoge o estira las extremidades. Actúa con lucidez cuando lleva la túnica, el manto y el cuenco. Actúa con lucidez cuando come, bebe, mastica y saborea. Actúa con lucidez cuando defeca y orina. Actúa con lucidez cuando camina, cuando está de pie, cuando está sentado, cuando se duerme, cuando se despierta, cuando habla y cuando está en silencio. Es decir, la idea aquí es todo lo que uno hace es susceptible de ser observado con atención y con lucidez, plena consciencia, ¿no? O clara comprensión, como quieran traducir sampajana. También aparece el término tappo, ¿no? Con fervor, con energía, con esfuerzo, ¿no? Con ganas, ¿no? Con fervor. Una cita del venerable Walpola Rahula sobre la importancia de vivir en el presente, vivir en aquello que hacemos, y la leemos. Dice: por lo general, la gente no vive en sus acciones. No vive en el presente, sino que vive en el pasado o en el futuro. Aunque parezca que está realizando algo aquí y ahora, mentalmente está viviendo en otra parte, en sus imaginarios problemas o preocupaciones,
y generalmente en los recuerdos del pasado o los deseos y especulaciones acerca del futuro. Por tanto, no vive en lo que hace a cada momento, ni disfruta de ello. De ahí que se sienta infeliz y disconforme con el momento presente, con la tarea que realiza. Por ende, no puede entregarse de un modo total a lo que aparentemente está haciendo. Otro texto del Sutta Nipata, este no lo cita Walpola Rájula, pero me ha parecido interesante presentarlo aquí con el Pali, ¿no? Dice, bueno, lo que está en el pasado, eso déjalo secar. Quizás más idiomáticamente podríamos traducirlo como déjalo estar, ¿no? No te preocupes por ello. Lo que está en el pasado, eso déjalo secar. Lo que te ocurra en el futuro no es nada que exista todavía. Si no te aferras en el presente, vivirás en paz. Es decir, que si uno se olvida del pasado, del futuro y se centra en el presente, observando las cosas que están aconteciendo aquí y ahora, eso es la clave para la vida en paz, ¿no? Upasanto charisasi. Bueno, otra cita del venerable Walpola Rájula, vamos a apartarnos para poderla leer bien. Atención o toma de conciencia no significa que debáis pensar yo hago esto o yo hago aquello y tener conciencia de ello. Todo lo contrario, pues tan pronto como pensáis yo hago esto, os volvéis conscientes de vosotros mismos y no vivís en la acción, sino en la idea del yo hago y consecuentemente vuestra tarea se malogra. Debéis olvidaros completamente de vosotros mismos y sumergiros en lo que hacéis. En el instante en que un orador tiene conciencia de sí mismo y piensa, le estoy dirigiendo la palabra a un auditorio, surge en él la turbación y pierde el hilo de la narración. Pero cuando se olvida de sí mismo en el discurso, en el tema, entonces obra con su máxima habilidad, habla bien y explica claramente el asunto. Todas las grandes obras artísticas, poéticas, intelectuales y espirituales son realizadas cuando sus creadores se hallan completamente sumergidos en sus acciones, cuando se olvidan de sí mismos y están libres de la autoconsciencia, ¿no? Entonces, la importancia de sumergirse en la acción, olvidarse de uno mismo para realmente estar en el momento presente y en aquello que está haciendo. Bueno, el otro, aplicación al cuerpo, hemos dicho que era la aplicación al cuerpo el primer dominio de aplicación de la atención. El segundo es la atención a las sensaciones. Aquí uno tiene que observar si son placenteras, dolorosas o neutras. Otra traducción, agradables, desagradables, imperturbables. Si son carnales o espirituales. Y uno tiene que ver con claridad pues, las causas por las que han surgido esta sensación, por qué ha surgido. Hay que examinarla, como un científico observa su objeto de investigación y tratar de evitar la sensación subjetivamente como mi sensación, sino mejor verla objetivamente como experimento una sensación, ¿no? Uno está observando sensación, y como un científico la analiza, la observa, pero sin subjetivizarla, sin involucrarse y viéndola a distancia, como dando un paso atrás. El texto se formula así. Dice, al experimentar una sensación placentera, el bhikkhu experimenta una sensación placentera. Al experimentar una sensación dolorosa, el bhikkhu experimenta una sensación dolorosa. Al experimentar una sensación que no es ni placentera ni dolorosa, el bhikkhu experimenta una sensación que no es ni placentera ni dolorosa. A continuación se repite lo mismo, pero cambiando sensación sin más por sensaciones carnales, a misa, con carne literalmente, y espirituales literalmente sin carne. Entonces, los distintos tipos de
sensaciones. Bueno, ya tenemos atención al cuerpo, el primer fundamento de la atención o aplicación de la atención a las sensaciones, es la segunda aplicación o el segundo fundamento de la atención, y el tercero es la atención a la mente, la atención a chitta. Y aquí, por mente, no se refiere a todos los pensamientos, a todo aquello que acontezca en la mente, sino que fundamentalmente de lo que hay que observar son los estados mentales predominantes, los que prevalecen o los que son raíz. Entonces, concretamente, la lista de términos y factores, pues uno tiene que contemplar si hay raga, es decir, deseo con pasión o deseo con apego, o no, ausencia de raga, vita raga, si tiene odio, ¿no? Dosa, con dosa o sin dosa, o sea, con odio o sin odio, si está ofuscada o confusa, ¿no? Con moja, si es densa o recogida, samkitam, o dispersa y distraída, si es una mente elevada o no elevada, si es una mente superable o insuperable, si está concentrada o no concentrada, si está liberada o no liberada. Es decir, uno tiene que analizar estos estados mentales y ver si están presentes o no lo están. Otra cita del venerable Walpola Rajula que dice así: es menester reconocer que muchas veces tenemos miedo o vergüenza de mirar nuestras mentes. Por tanto, preferimos evitar tal examen. Uno debería ser suficientemente valiente y sincero para mirar su mente del mismo modo que mira su cara en el espejo. No es esta una actitud de ponerse a criticar, juzgar o discriminar entre lo verdadero y lo falso, o lo bueno y lo malo, sino que se trata simplemente de observar, vigilar y examinar, pues aquí actuáis como científicos y no como jueces. Subrayo eso, como científicos y no como jueces. Cuando observáis vuestra mente y veis con claridad su verdadera naturaleza, os volvéis imparciales acerca de sus emociones, sentimientos y estados. Así os desapegáis y llegáis a ser libres, con que podéis ver las cosas tal cual son. Pasamos ya al último tipo de atención, la última aplicación de la atención. Repito, atención al cuerpo, atención a las sensaciones, atención a la mente y ahora atención a los dharmas o dhammas, que lo dejo sin traducir por la complejidad del término. Se refiere a las categorías o conceptos que utilizamos para analizar y comprender nuestra experiencia y la naturaleza de la realidad que experimentamos. Aquí, en la atención a los dharmas, también hay distintos ejercicios o distintas cosas a contemplar y analizar. Los 5 obstáculos, los 5 agregados, las 6 bases sensoriales, los 7 factores de la iluminación y finalmente las 4 nobles verdades. Los 5 obstáculos o los 5 impedimentos, que nivarana en Pali, son cosas que impiden, ¿no? Impiden la vista. Es como la roca esa en el medio de la carretera. No es que sea un obstáculo, sino que es algo que impide ver las cosas que hay más allá. Uno no puede ver correctamente cuando tiene esos obstáculos en la mente, esos impedimentos. Los 5, con la traducción al Pali, los tienen ahí: el deseo sensual, el kamachanda, perdón, la malevolencia, vyapada, la pereza y apatía, tinamida, el desasosiego y remordimiento y la duda, udaka kukucha, y duda escéptica, vichikicha. Ahí aparece un texto, pero vamos me parto un momento para que lo vean y ya pasamos al siguiente texto sobre las 6 bases sensoriales. Aquí se refiere, pues, la terminología es un poquito arcaica, pero claramente se refiere, pues, al sentido
de la facultad visual, la facultad auditiva, la facultad olfativa, gustativa y luego los objetos tangibles y luego la mente como sexto de los sentidos. No olviden que en el budismo se habla de 6 sentidos, no de 5. Los 5 corporales más la mente. Los 7 factores del despertar o de la iluminación. Los leemos: la atención, ¿no? Sati, el discernimiento, o otra posible traducción, investigación de los dharmas, y aquí dharmas o dhammas puede referirse bien a factores y estados mentales o bien a doctrinas. Es el dhamma vichaya, ¿no? Vichaya es como examinar, investigar, pero también el discernimiento va muy bien como traducción, discernimiento con respecto a aquello que acontece en la mente, los dhammas, y también discernimiento con respecto a los distintos sistemas filosóficos, religiones, doctrinas, teorías, etc. El tercero sería la energía, virilla, tiene que ver con el esfuerzo, ¿no? El cuarto, gozo, ¿no? Una especie de alegría sutil, gozo, pitti, que aparece como factor en los yanas, la tranquilidad, ¿no? Calma, pasadi, la concentración, samadhi, y luego la ecuanimidad. Recuerden que la ecuanimidad es esa imparcialidad emocional, ¿no? Esa capacidad de mantener el balance, el equilibrio entre lo bueno y lo malo, lo placentero y displacentero, el éxito y el fracaso, esa capacidad de mantener ese balance o equilibrio emocional es la upekkha. También la capacidad de no hacer favoritismos o bien de amor o rechazo hacia alguien, ¿no? Mantenerse, normalmente es amor el mismo para todos, ¿no? Sin discriminación, sin favorecer, sin favoritismos, ¿no? Esa es la ecuanimidad también. De alguna forma matiza, ¿no? y corrige y perfecciona tanto el amor como la compasión, la ecuanimidad. Ahí aparecen los textos. Por curiosidad leemos el primer párrafo para que vean cómo aparece. Dice: cuando existe en él la atención como factor de la iluminación, el bhikkhu sabe: existe en mí la atención como factor de la iluminación. O cuando no existe en él la atención como factor de la iluminación, sabe: no existe en mí la atención como factor de la iluminación. También sabe cómo se origina la atención como factor de la iluminación, que no se había originado todavía. También sabe cómo cultivar hasta alcanzar la plenitud la atención como factor de la iluminación que ya se había originado. Y esto se repite con respecto a los restantes factores de la iluminación, ¿no? Ahí lo tiene: el discernimiento, energía, gozo, tranquilidad, concentración y ecuanimidad, lo mismo, ¿no? La repetición obedece a que esto originariamente es una tradición oral, entonces para memorizar y recordar los textos era necesario estas reglas mnemotécnicas, ¿no? El repetirlos una y otra vez. Por eso al leerlo pues parece un poquito cansino y repetitivo, pero uno tiene que recordar que esto era tradición oral, ¿no? Por eso tiene que ser un poco paciente cuando lee estos textos. Y ya para concluir esta clase, hoy lo hacemos, es algo que técnicamente no entra dentro de los fundamentos de la atención o de las aplicaciones de la atención, sino que son una serie de ejercicios que generalmente entran dentro de lo que se llama meditación de serenidad o de calma, ¿no? Para cultivar la calma, la serenidad y estados concentrativos se puede utilizar estas emociones, ¿no? Y las 4 emociones, ahí las tienen con la traducción, con el Pali, se llaman pues Brahma Viharas, que literalmente las moradas de Brahma. Brahma no solamente se refiere es un tipo de dios, no es un dios en concreto, ¿no? Sino que los dioses de la clase más alta son los Brahmas, ¿no? Entonces las moradas de estos dioses más sublimes, más desarrollados espiritualmente, es donde ellos moran, ¿no? Su mente está siempre morar, significa viharati. El verbo morar significa vivir también, residir, morar, pues la morada de Brahma, ¿no? Brahma Vihara. O también se traduce a veces como los inconmensurables, porque para cultivar estos estados mentales uno tiene que visualizar cómo se expanden, ¿no? En todas las direcciones, ¿no? El norte, sur, este, oeste, arriba, abajo,
a todo alrededor, entonces, y expandirlos, ¿no? Entonces esta expansión de estos estados de forma que sea infinita, que sea sin límites, ¿no? Una expansión ilimitada, y por eso inconmensurables que no se pueden medir. Entonces son 4, me aparto un poquito. El primero es meta, originariamente meta, pues significa amistad, ¿no? Entonces es un sentimiento de amistad hacia otros, pero la traducción más común en inglés es loving kindness, pero en castellano la traducción que preferimos es amor benevolente, ¿no? Benevolencia al principio, pero que es literalmente lo que consiste, ¿no? Benevolencia es querer, volens es voluntad, querer, bene, el bien, querer el bien. Entonces, meta lo que se trata es de querer, desear y querer el bien y felicidad a otros seres, ¿no? Pero benevolencia en castellano tiene otras connotaciones, por eso mejor amor benevolente para diferenciarlo de otros tipos de amor. Hay gente que traduce del inglés loving kindness, pues bondad amorosa o amor bondadoso. Bueno, yo creo que eso es más del inglés que del pali. Pero bueno, allá cada cual y por supuesto usen la traducción que más les ayude en la meditación. Entonces, el amor benevolente, metta. El segundo, Brahma Vihara, es el amor de compasión, el amor compasivo, la compasión, Karuna, tan importante en el Mahayana, ¿no? El Maha Karuna, la gran compasión, como el gran símbolo de los estados mentales, emocionales, afectivos, ¿no? Todo aquello que no sea sabiduría, pues, y es emocional, pues a veces se puede entender como un concepto paraguas, ¿no? que abarca muchas cosas, ¿no? Pero originariamente es la compasión. Si el amor benevolente es desear el bien y felicidad a seres o en distintas direcciones, empezando por uno mismo o donde uno está también, la compasión es desear y querer que estén libres de sufrimiento, ¿no? Es desear, querer que los seres estén libres de sufrimiento, y ese sentimiento, esa emoción, una vez que se desarrolla, a veces la gente presta atención aquí a la parte del corazón y visualiza bolas de luz que luego empiezan a agrandarse o irradian rayos de luz, o visualiza seres o bien delante o bien encima. Entonces uno manda a esos seres este tipo de emociones, pero bueno, en los textos no aparecen estas técnicas todavía, simplemente aparecen las direcciones o en algunos lugares, en el Sutta Nipata, el Karaniyametta Sutta habla de la madre y el hijo, ¿no? La atención de amor benevolente, ¿no? Como la madre que solo tiene un hijo, ese estado emocional de amor benevolente hacia su hijo, pues eso, y el ideal es tenerlo hacia todos los seres, sean quienes sean. Pero bueno, hay muchas formas de practicar las moradas sublimes. Las más comunes son, pues eso, visualizar a uno mismo y desearse a uno mismo bien y felicidad, ¿no? Que sea feliz, que esté bien y que sea feliz. Luego visualizar un ser que sea que tenga una relación positiva con él, ¿no? Amorosa, pues una madre o un benefactor, un maestro o alguien a quien alguien quiere mucho, pues desear que esa persona esté bien, esté feliz, que esté libre de sufrimiento. Después de la persona a la cual uno quiere o ama, pasar a una persona hacia la cual uno es indiferente, es el siguiente paso. Y después de la persona indiferente o neutral, un desconocido, pues también desearle bien, felicidad, que esté libre de sufrimiento. Pues uno pasa a seres problemáticos, ¿no? Difíciles, que te generan sensaciones, estados emocionales negativos. Pues también hay que entrenarse y cultivar el amor benevolente y la compasión hacia ellos. Y después de estos se puede hacer con grupos, ¿no? Un grupo de personas a las cuales uno ama o con las que simpatiza, un grupo de personas que le son indiferentes, de un país que no conoce o de una asociación, y luego ya un grupo de personas que tiene un cierto sentimiento de hostilidad o de rechazo, de aversión, irritación. Pues eso
utilizarlo para contrarrestarlos, pues irradiándoles amor benevolente y compasión. Y luego ya en direcciones, ¿no? Sería la culminación de estas fases, ¿no? Sería el irradiar el amor benevolente y la compasión hacia direcciones, ¿no? Norte, sur, este, derecha, este, oeste, arriba, abajo, etc. Pero bueno, seguimos un poquito. Las dos últimas, la alegría mudita. Antiguamente yo lo traducía por alegría por el bien ajeno, pero es muy largo. Alegría altruista, en inglés la más común es esto, sympathetic joy o altruistic joy, pues es alegría por otros, alegría altruista, pero últimamente me gusta esta traducción de alegría empática, ¿no? Pues es un poquito como la empatía, la capacidad de alegrarse por aquello las cosas positivas que le suceden a otras personas, ¿no? Pues eso presupone cierta empatía, capacidad de estar en la felicidad de otros, en la alegría de otros y alegrarse por su bien y felicidad. Y finalmente, pues lo que decíamos antes, la ecuanimidad, la imparcialidad emocional, ese equilibrio, balance que te permite estar estable, ¿no? Sin vaivenes, subidas, bajadas emocionales. El mismo proceder, ¿no? con estas meditaciones. Y bueno, esto es teoría y lo importante sería poner alguna de estos ejercicios, de estos entrenamientos en la práctica. Entonces les animo a que busquen bueno, hay muchas meditaciones guiadas que pueden serles de utilidad y bueno, lo importante es experimentar en uno mismo qué métodos van mejor. En las tradiciones budistas no se recomienda todos los métodos para todo el mundo, hay distintos tipos de personalidad, a unas personas les puede ir mejor un método que otros, entonces tienen que también el consejo de un maestro, de una persona avezada que haya tenido práctica de estos métodos, de estas técnicas. También es importante dejarse guiar y ser humilde y no pretender saber lo todo sin saberlo. Bueno, esto es todo lo que tenía pensado para el día de hoy, así que nuevamente muchas gracias por su atención. Si tienen preguntas, tienen mi email, Abraham Vélez, me buscan en Kentucky o Eastern Kentucky University y me saludan si no tienen preguntas, también serán bienvenidos esos emails y si en la medida de mis posibilidades pues trataré de aclarar lo que me pregunten. Venga, un abrazo con mucho metta, amor benevolente. Hasta la próxima.